¿Por qué surge el ministro extraordinario? Miren, número uno, antes de entrar en materia, quisiera yo comentar por qué mi intención de formar a los ministros extraordinarios. Bueno, desde hace un par de años que me empecé a dedicar a los cursos, hay algunas cuestiones que a mí me hacen ahí como que, pues, dudas en el corazón, en la mente, en mis pensamientos, de que allá afuera, en el mundo protestante, todas las personas que no son católicas, normalmente son las que nos critican y dicen, ¿por qué la iglesia permite que personas como nosotros, pecadoras, tomen el cuerpo de Cristo en sus manos, con sus manos y den la comunión? Si ellos no están preparados, si ellos ni siquiera están consagrados, eso es algo que le toca correspondientemente al sacerdote. Ok. Y entonces vienen todas estas críticas, estas situaciones de que los ministros pues no están preparados, no tienen formación, son pecadores y un sinfín de comentarios. Y tristemente, por este tipo de críticas, pues mucha gente de nuestra iglesia católica se termina yendo a las iglesias protestantes, ¿sí? Y estas iglesias protestantes pues simplemente los confunden. Entonces, si estaban confundidos en la iglesia católica, terminan confundiéndose más en la vida protestante, porque pues en lugar que les aclaren la duda, pues los confunden más, ¿verdad? Y esa no es la idea de esto. La idea es que podamos aclarar el por qué surge el ministro, quién le dio esta oportunidad al ministro de participar directamente en la comunión y cuál es la función del ministro, ¿sí? Entonces, esta formación es para ir clarificando, número uno, todas estas cuestiones que vienen de allá afuera, para que cuando clarifiquemos esto, vivamos de tal manera, de una manera íntegra nuestro servicio, que las personas que ven nuestro testimonio digan, qué bueno que hay ministros extraordinarios, qué bueno que hay personas buenas. Y entonces, a través de nosotros, de nuestro testimonio como ministros, sean más las personas que lleguen a nuestra iglesia católica. Y no por nosotros, o no para nosotros, no para ser los protagonistas de esta historia, sino para que vengan a la iglesia a encontrarse con Jesús resucitado, que permanece vivo en la Eucaristía para la salvación nuestra. Todo es para beneficio y bien de nosotros. Entonces, hay que ayudar en esta prolongación de la salvación de Jesucristo. Nosotros participamos en este plan de salvación con nuestro servicio y hay que hacerlo de esta formación, de esta manera de prepararnos para dar un buen testimonio y entender cuál es nuestro papel como ministros extraordinarios. Entonces les comparto la breve información con respecto a por qué surge el ministro extraordinario. Pues el ministro extraordinario es un laico. Y para entender primero hay que entender qué es un laico. Un laico comprometido es una persona bautizada, ¿sí? Tú desde pequeño te llevan tus papás a la iglesia, te bautizaron, ya eres un laico comprometido. ¿En qué momento te conviertes en comprometido? Pues cuando ya eres una persona bautizada que va constantemente a la iglesia, los domingos nunca falta y además participas en algún servicio. Liturgia, catequesis, el coro, el ministro extraordinario, ayudas como monaguillo, ayudas en algún otro servicio, ya te vuelves un laico comprometido. Ya no solo un bautizado, sino ahora un laico que se compromete. Bueno, el ministro extraordinario será un laico comprometido con la Iglesia Católica y él va a asistir en algunas de las necesidades en donde no haya un sacerdote o diácono, ¿sí? Entonces, es importante poner de frente cómo está la jerarquía de nuestra Iglesia Católica. Recuerden que nosotros estamos dirigidos por el Santo Padre, que es el Papa, y de ahí viene todos los obispos, y después de los obispos los sacerdotes, y los sacerdotes vienen los diáconos, y ya después de ahí vienen lo que son religiosas y seminaristas, que tanto las religiosas como seminaristas no participan directamente en el altar como consagrados, sino las religiosas, a pesar de que hacen votos de consagración, pues ellas no participan para consagrar ni para confesar. Los seminaristas, pues mucho menos, ¿verdad? Ahora, dentro de este esquema jerárquico de la Iglesia Católica, el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, el ministro extraordinario va a colaborar con ellos cuando alguno de ellos, alguno de estos ministros ordinarios, no esté presente en algún acto litúrgico. Ahora,
El ministro extraordinario va a participar, ¿sí?, en algunas actividades que se lo permita su papel como laico, como bautizado. Él no va a celebrar los sacramentos, no va a celebrar el bautismo, no va a celebrar el matrimonio, no va a confesar, no va a celebrar la Eucaristía. El ministro extraordinario va a colaborar en conjunto con el sacerdote en las necesidades que él pueda realizar como laico comprometido, es decir, pues algunos ejercicios prácticos de la vida de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, un laico comprometido puede rezar el rosario, sí. Puede hacer una liturgia de la palabra, sí. Puede bautizar en caso de emergencia, sí. Cualquier laico comprometido, sin ser ministro extraordinario, tú puedes realizar un bautismo de emergencia, no solo los ministros. Pero obviamente ya entrando en materia vamos a entender que es algo que le corresponde al ministro extraordinario. Ahora, en el tema de la distribución de la comunión, lo podría hacer cualquier laico comprometido también, si la necesidad lo permite. Todas estas actividades que no van directamente con el papel del consagrado, lo podemos hacer cualquier laico comprometido, no solo el ministro extraordinario. Ya al ministro extraordinario se le va a dar esta tarea, pero cualquier laico puede hacer la actividad del ministro extraordinario. Entonces, el sacerdote, el obispo, tienen actividades particulares como bautizar, consagrar, confesar, celebrar los sacramentos. Y esto no lo puede hacer el ministro extraordinario. Entonces, ¿cómo surge? Bueno, este oficio del ministro extraordinario se estipula en el canon 230 del derecho canónico, en su párrafo tercero, que dice lo siguiente: donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo en caso de emergencia y dar la Sagrada Comunión según la prescripción del derecho. Se introdujo la figura de ministro extraordinario con motivo de la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II en el año de 1973, mediante la instrucción Inmensae Caritatis de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, del 29 de enero de 1973. Actualmente está recogida en el canon 910 en el párrafo 2. En el canon 231 se establece: para ejercer este ministerio se requiere de la debida formación, conciencia y generosidad. Tres cosas importantes que indica el canon 231: debida formación, conciencia y generosidad. Y vamos a partir del primer punto: formación. ¿Por qué la Iglesia Católica es muy perseguida y criticada por los hermanos protestantes? Porque en muchas ocasiones los ministros extraordinarios no tienen ni siquiera formación, no están formados en la fe. Y eso hace que den un mal testimonio. Digo, no siempre es en todos lados, pero en algunos casos los malos testimonios hacen que precisamente la gente se aleje de la Iglesia Católica y entonces recibamos más críticas por los malos testimonios. Punto número 1, entonces, de tener la debida formación. Número 2, conciencia. El ministro extraordinario tiene que estar consciente de lo que va a administrar en sus manos. No es cualquier cosa. Es el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros tenemos el cuerpo de Cristo podemos dudar. Pero cuando ya estamos en el servicio, no se nos permite dudar. Y hay algunos ministros que empiezan a cuestionar si realmente Jesús estará acá en este pedazo de pan. Y como ellos se cuestionan, pues empiezan a cuestionar a la gente. Y entonces en sus predicaciones o cuando comparten algún consejo con la gente, ellos en lugar de confirmar que Jesús está vivo y presente en el sacramento de la Eucaristía, lo que hacen es confundir a la gente y decir, pues no sé realmente si Jesucristo esté acá. Yo también como que pienso, ¿cómo va a estar Jesús en un pedazo de pan? Una persona que duda
del pan eucarístico no puede ser ministro extraordinario. La persona que va a ser ministro extraordinario, aparte de que tiene que ser un laico comprometido, aparte de que tiene que tener una formación previa, tiene que tener conciencia de lo que va a administrar el cuerpo de Cristo. Lo vamos a tener en nuestras manos, lo vamos a dar a los enfermos, a los más necesitados. Tenemos el cuerpo de Cristo en nuestras manos. Y por último, generosidad, porque este servicio adquiere mucha entrega, mucha fuerza de voluntad, disposición, entregarse al camino del Señor, que nos va a pedir una diversidad de actividades, que ya lo veremos adelante, y si ustedes se inscriben al curso del próximo viernes 22 de agosto, hablaremos sobre toda la diversificación de actividades que un ministro tiene en la vida de la iglesia. Y por eso es que en el Canon 231 se establece generosidad. El ministro extraordinario tiene que ser generoso. Y por eso es que en su mayoría los ministros extraordinarios son personas de avanzada edad. No porque los viejitos sean los que más están en la iglesia, no, sino porque ellos tienen más disposición de tiempo. Imagínense un joven de 25 o 30 años que tiene que ir a su trabajo, tiene que ver a su familia, tiene que ver por sus hijos, pues difícilmente tendría una disposición a las 3 de la madrugada, a las 5 de la tarde, si toca ir a visitar a un enfermo que está a punto de morir, está en caso de emergencia y necesita recibir una oración o necesitan realizar una liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote. Ahí tenemos que estar y se necesita la disposición, la generosidad. Por eso es muy importante también tomar en cuenta el tema de la edad. El ministro extraordinario tiene que ser una persona ya no con tantos compromisos personales, hablando de responsabilidades familiares. Y acá viene un tema muy importante con respecto a ello. Acá surge un tema también del diácono permanente. Hoy en día tenemos un punto muy importante en nuestra Iglesia Católica, que es el de los diáconos permanentes, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, muchos me comentan, Daniel, pues ahora que ya no eres sacerdote, ya no continuaste en la formación del seminario, ahora eres una persona casada y que tiene familia, pues tú podrías ser diácono permanente. Claro, yo puedo ser diácono permanente y si Dios me lo concede, en unos años lo podré ser, pero ahorita no, porque ahorita las prioridades que la iglesia me pide es procurar a la familia, asistir a misa los domingos y tener un servicio pastoral como el que ya estoy realizando. Pero no puedo dedicarme ahorita al 100% a ser diácono permanente porque tengo una hija que está dependiendo 100% de mí. Y si tuviera yo más hijos también, hasta que los hijos tengan mayor de 18 años, ya puede uno ser diácono permanente, ya cuando los hijos no dependan de mí, por diferentes cuestiones. Entonces, con respecto a ello, por eso es que también el ministro extraordinario tiene que ser una persona de avanzada edad, no por el tema de la edad, sino por el tema de las responsabilidades.